Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. 11 de la mañana con 10 minutos, estamos reiniciando una nueva conversación, Territorio Sostenible, en Radio Universidad Austral de Chile. Le vamos a dar las gracias a nuestro panel estable. Tengo algo lupeado aquí, colega. A nuestro panel estable. ¿Sí? ¿Ves el enlace de Víctor? Bueno, Víctor primero. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal? Te escuché en la mañana, estaba muy entusiasmado, ¿ah? Sí, claro. Saludemos a quienes nos acompañan cada martes a esta hora, pues, a propósito de la preocupación que tenemos por el estado. A ver, entramos a este tema preocupados por el estado de la economía regional golpeada por la pandemia, por supuesto, pero una vez puestos los pies en los campos y en las ciudades de los ríos, la verdad es que la preocupación por el estado económico, más que en el contexto de la pandemia, tiene que ver con el contexto de el anhelo de hombres y mujeres de este territorio por ver desarrollar su economía regional. Mira cómo estoy inspirado, Víctor. Saludemos a nuestros panelistas, por favor, Víctor. Saludamos por orden de aparición. Ya. Bueno, no sé, estaba Pablo Díaz y Henry Surmendi, se nos ha unido Ricardo Millán. Un saludo especial a ustedes tres. Bueno, conocidos además, no solamente de aquí de la casa, de la universidad, sino que además de la región. Tanto Henry como Ricardo les ha tocado cumplir altas labores, ¿no?, públicas a través de la Intendencia Regional, así es que tienen un conocimiento desde la administración, pero también desde el mundo de lo privado. Sigue el eco, ¿ah? Sí, tenemos un loop nuevamente. Pero sí, y significa que nos están escuchando en todos lados, sí, del universo. Sí. Y estamos poéticos hoy. Sí, debe ser la niebla. Sí. No, había sol en la mañana, tú no lo viste, Víctor, ¿eh? Había un tímido sol, quedamos echando de menos el veranito de San Juan, veranito de Huachipanto, lo empezamos a llamar después, parece que está llegando por estos días. Y está Pablo Díaz también con nosotros, hoy tanto Henry cumpliendo labores en ProChile, Ricardo Millán cumpliendo labores en el mundo privado, en asesorías específicas sobre economía local, y Pablo también haciendo vida académica y también cumpliendo roles de consultoría. Así es que tenemos la oportunidad de conversar de varias cuestiones que parten por el lado de las cifras económicas, como tú decías, Miguel, y que desembocan un poco siempre en el territorio, en cómo vemos las comunidades, en cómo vemos los actores económicos fundamentales de la región moviéndose. Sí. Y vamos a llegar seguramente al rol incluso de la propia universidad en ese aspecto, digamos, ¿no? Sí. Y en ese sentido. Sí, yo quería comentar. Es que vamos a conversar un poco de todo. Sí, yo quería comentar primero que sí, estuvimos prácticamente una semana y media, más de una semana fuera del aire, producto de un desperfecto técnico. Teníamos que comprar un computador para actualizar la forma en la que transmitimos, el sistema de automatización, cierta complejidad, y mientras realizábamos eso, claro, uno se puede quejar que los procesos administrativos en la universidad tienen otro ritmo, pero yo pensaba que las demás radios regionales, eventualmente enfrentadas a un dilema como este, en el contexto económico productivo en el que se encuentran a propósito de la pandemia, veo bastante más difícil que logren transitar por un desafío de esta envergadura. De esta envergadura digo para lo que es la economía propia de una radio, ¿eh? Hace algunos días conversábamos precisamente en un conversatorio con el Instituto Nacional de Derechos Humanos a propósito de la situación de la libertad de expresión en las regiones y comentábamos esto que siempre nos llama la atención, y es que, ponte tú, de las casi 30 radios que hay en Valdivia, 20 transmiten desde Santiago, y claro, eso a propósito del derecho a la comunicación nos llama la atención, pero también debieran llamarnos la atención respecto de las condiciones comerciales en las cuales están obligadas esas otras 10 radios a desarrollar su labor productiva, cada vez más arrinconados, digamos, por unos competidores voraces y de una envergadura impresionante.
Y me pregunto efectivamente qué tan golpeados están siendo ellos también por la pandemia en este minuto. Eso es una cosa, ¿eh? Y claro, tú lo decías también a propósito de, nosotros hemos hablado del rol que tiene la Universidad Austral como actor económico de la región, hemos visto cómo desde distintos lugares, desde la ciencia, de la investigación, está transitando por este lugar, pero supongo yo que también debe ser una economía golpeada por la pandemia. Por ahí entran mis preocupaciones, ¿ah? A propósito de que estuvimos una semana y media sin radio y por lo menos yo llegué sin pauta a esta conversación, sin entrevistas previas, sin estos diálogos permanentes que hemos tenido con otros productores para tener insumos. Por ahí vamos. Víctor, queridos panelistas. Y ahí, bueno, hay una sensación de crisis ya no solo sanitaria, ¿no? Y es algo más que una sensación, por supuesto. Yo le voy a preguntar a cada uno a ver cómo tienen sus propias agendas noticiosas, pero se lo comentaba a Pablo al pasar, vi que compartiste unos gráficos ayer a propósito de desocupación en la región de Los Ríos, sobre el 10%, que ya, bueno, suponíamos que estábamos en esas condiciones. Al parecer, hombres y mujeres, no es tan distinta la situación, de hecho, y además la situación del IMASEC, o sea, de cómo el IMASEC ha estado cayendo drásticamente, y si pudiésemos introducir un poco en términos genéricos qué está pasando, y luego vamos pimponeando también con Henry, que por supuesto tiene información de primera mano, y Ricardo. Pablo. Bueno, buenos días. Ya nos habíamos saludado ahí fuera de programa a este poético título de hoy de territorio poéticamente sostenible, parece que le vamos a poner. A ver, yo compartía hace un par de días algunos números que para mí eran importantes, no solamente por lo que pasó en el mes, digamos, que tiene que ver con el IMASEC particularmente, y esa caída de 15%, sino que un poco ponía yo desde el histórico, ¿no? Desde los datos del 2016, compartía de IMASEC, compartía de los datos del empleo también de 3-4 años, porque tengo la sensación, y lo hemos discutido acá también, de que todavía hay actores privados y políticos que no están entendiendo la envergadura de la crisis. ¿Y por qué lo digo? Después quizás nos vamos a meter en este tema, porque se ponen en la mesa soluciones que son las que se ocupan en una crisis económica, quizás de oferta o falta de producción, o alguna catástrofe particular de una zona geográfica del país. Entonces, están ocupando exactamente la misma herramienta para una crisis que tiene una envergadura muchísimo más grande. Y por eso compartía yo los números, que obviamente un 15% de baja, lo que yo también escribía ahí era que no es solo que el IMASEC haya bajado un 15%, sino que en la crisis asiática no bajamos más del 4%. Yo decía también que en la subprime que nos pegó en 2008-2009, la bajada del IMASEC fue un menos 3,2 por ahí. El terremoto del 2010, en el peor mes de la economía, también bordeamos un 2,5, un 3%. Y hoy día tenemos un IMASEC de un menos 15, que incluso, lo dicen mis funciones, no va a ser el peor registro, porque todavía falta el que viene ahora, que ya incorpora junio con todas las medidas de aislamiento social y detención de la producción. Va a ser mucho más marcado todavía. Entonces era eso, lo mismo lo del desempleo. Hoy día hablamos en Chile de desempleadas, cerca de 900.000 personas, pero también lo escribí ahí con esto de, ojo, porque la región también va a pasar, con toda esa gente que hoy día está en la ley de protección al empleo, lo que establece el mercado, a partir de encuestas que está haciendo, por ejemplo, el Banco Central, es que el 50% de las trabajadoras y trabajadores que están en ese sistema no van a poder retornar a sus empleos, porque los empleadores ya están avisando que o no van a existir, porque se han ido a la quiebra estos 2-3 meses, o no van a poder retomar todos los puestos de trabajo que tenían antes. Entonces, esa gente también va a ir a presionar la cifra del desempleo. La región en general estamos siempre bajo el promedio nacional. Hoy día estamos justo en el promedio nacional y al alza, estamos mirando muy al alza. Y somos súper sensibles porque hemos dicho siempre una economía chica, pero que necesitamos meternos más a la discusión. Y quiero terminar con esto, que es una anécdota nomás. Es tan sensible el tema, pero nos falta tanto conversar, y lo cuento porque está el Ricardo acá, que nos dio mucha risa una vez cuando hubo el cambio de intendente y una radio le pregunta,
que no fue la UH, que decir, en una conferencia de prensa al Ricardo si era culpa, si él descartaba que era culpa del cambio de intendente el aumento en el desempleo regional. Y digo, oye, que nos falta todavía de entender los números y sobre todo de conversar. Quiero dejar con eso nomás, después seguir conversando. Ya, bueno, Henry Surmendi, ¿estamos viendo, no estamos viendo la crisis? ¿Qué crees tú? Henry. A ver si Sí. te escuchamos, tiene Tu micrófono, Henry. el micrófono. Sí. Ahí va, ahí está. Sí, Ahora ahora sí. sí, disculpen. Sí, primero que todo, saludar. Primero no la estamos escuchando. Nuevamente es muy grato estar con ustedes, tener esta posibilidad de esta conversación. Y sí, lo que menciona Pablo son datos re fuertes, ¿ya? Ya lo dijo el ministro de Hacienda, es una caída histórica, una caída inédita, 14,1% desde que se mide el IMASEC, que no había habido un valor tan bajo, ¿ya? Ese negativo nunca había sido tan grande. Y obviamente con esto yo creo que sí se está teniendo en consideración que es una situación inédita, y claro, las medidas no pueden ser las mismas, como decía Pablo, de las que se tomaron para la crisis subprime, para la crisis asiática, ¿ya? De todas maneras, esto va a implicar un retroceso importante como país. El ministro Briones hablaba de que vamos a retroceder casi 7 años desde el punto de vista del desarrollo económico, lo que estábamos haciendo como país, ¿ya? Hay datos que son súper fuertes y que tenemos que tener en consideración. Yo veía un dato, no me acuerdo dónde, pero que este año la recaudación del fisco, y uno de los datos importantes de recaudación es el IVA, este impuesto que se cobra al valor agregado que pagamos todos los chilenos cuando uno va a comprar el pan en la esquina, paga el IVA, ha bajado el 40%. Y eso es recaudación del Estado. Esa es plata que el Estado tiene para invertir, para tratar de solucionar las fallas que tiene esta situación, para tratar de ir en ayuda a las distintas personas. Entonces, estamos teniendo una situación bastante compleja porque necesitamos medidas, como dice Pablo, distintas, sobre todo desde el punto de vista de la subvención, de la reactivación económica, pero por otro lado estamos teniendo ingresos bastante más bajos y lo estamos teniendo ahora, pero se van a prolongar por lo menos en un buen rato más. Por lo tanto, la situación sí es bastante compleja. Yo creo que es positivo que se hable de este tema, se converse y que la ciudadanía lo entienda, porque claro, en economía hay principios básicos, que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y en esta situación es donde hay que apuntar bien los dardos, como se dice, identificar muy claramente cuáles son las necesidades mínimas básicas que tenemos que cumplir y que tenemos que, en este caso, hacer y dar respuesta positiva, pero también ir generando iniciativas e intervenir en una economía en la cual permita la reactivación y toda la generación de ingresos y que pueda en el futuro ir soslayando esta situación. Compleja la situación, pero nada, hay que conversar, hay que ir generando políticas públicas, sobre todo de política económica, que vayan en la dirección correcta, pero hay que tener también los pies sobre la tierra, que los recursos son escasos, las necesidades ilimitadas y van a haber muchas cosas que no se van a poder hacer. Henry Surmendi, que está con nosotros también en este Territorios Sostenibles del día martes a las 11 de la mañana. Y está con nosotros Ricardo Millán. Ricardo, ¿cómo ves tú la situación? Porque de todos modos las cifras que ya mencionábamos aquí son un parámetro, pero además está el parámetro político, ¿no? El que tiene que ver con el momento que se está viviendo en la discusión parlamentaria, por ejemplo, respecto de si se buscan otras vías alternativas para el financiamiento de las economías familiares. Hay una disputa pública respecto de cuáles son los mejores caminos, incluida la discusión sobre el IVA. Yo lo he visto en algunos alcaldes que dicen, bueno, pero el IVA es el que afecta a toda la gente.
si diferenciáramos el IVA de alguna manera, pero bueno, ya Henry plantea la dificultad que tiene la propia recaudación con ello. ¿Cómo ves tú la situación actual, Ricardo? Ricardo, tu micrófono. Sí. Vamos a disponer de sistemas automatizados a contar de la próxima semana. Sí. Ahora, Ahí sí. para controlar los audios de nuestros panelistas. Ahora sí. ¿Ya? Ya. Ricardo Villar. ¿Ahora sí? Sí. Te escuchamos. Sí. Me gustaría dejar planteado puntos respecto al tema como lo introducimos. El primero es un cuestionamiento bien de fondo y que tiene que ver con que parece ser que todo el rato estamos hablando de reconstruir o volver a un tipo de economía que era la que parece que no estamos cuestionando en sí misma. Entonces estamos pensando en cómo y cuánto nos vamos a demorar en volver a tener lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Pero yo quiero recordar que antes de la pandemia teníamos también teníamos una crisis social importante. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer es si realmente lo que hay que ver es cuánto nos vamos a demorar en llegar en volver a lo que teníamos antes, o si en realidad este es el minuto para hacernos algunas preguntas respecto a la forma de nuestra economía. Y probablemente el camino a recorrer va a ser distinto si yo quiero reconstruir o si yo quiero efectivamente instalar algunas lógicas distintas. Es una pregunta que yo creo que hoy día está abierta y que es una pregunta que yo creo que es sana hacérsela. Si hoy día mi pregunta tiene que ver con cuándo voy a volver a abrir los malls para que haya la misma forma de consumo que teníamos antes de la pandemia, yo creo que estamos cometiendo un error grandote, porque a mí me da la impresión que parte de la crisis de la pandemia tiene que ver con una crisis del sistema económico en el que nosotros vivimos. Entonces, dejo planteado eso como un primer punto. Un segundo punto que me parece importante es que la economía se mueve muchísimo en base a datos de confianza. A veces la confianza suele ser mucho más relevante incluso que los propios datos económicos. Los países que tienen más confianza en general tienen mayor resiliencia para enfrentar los problemas económicos. Yo tengo una preocupación gigante que la forma como estamos conduciendo el proceso hoy día está más bien deteriorando la confianza interna en el país, y creo que eso va a retrasar cualquier posibilidad o retrasa por lo menos el proceso en el cual volvemos a tener una economía más sana. Y ahí el llamado de atención es súper profundo para el sistema político, porque mi impresión es que saliendo de la crisis, si no hacemos algo urgente por la confianza, lo que va a ocurrir es que, aunque salgamos de la pandemia, vamos a estar en una crisis institucional profunda. Solo por recordarles, digamos, que en el último tiempo se está hablando, por ejemplo, en la región nomás, parece de una negociación incompatible, al menos de un trato directo para comprar las cajas de alimentos. O sea, la gente que tiene que hoy día hablar y dar confianza y dar tranquilidad está siendo cuestionada porque eventualmente, no es un tema comprobado, podría haber habido ahí un negocio con algunos amigos cercanos para poder comprar las cajas de alimentos. No es un tema que esté comprobado, pero por lo menos lo que les quiero decir es que el tema de la confianza es un tema crítico y que yo creo que es clave para poder pensar en el futuro. Entonces, repensar la economía en la cual estamos viviendo, uno, confianza en la segunda, y la tercera, que para mi gusto es un tema crucial, es que hay que pensar en una economía más pequeña, de todas maneras, porque el mundo va a ser más pobre. La OCDE decía ayer o hoy día, creo, que Chile debería terminar el año, si la pandemia sigue como está, con un desempleo del 9,5%. Probablemente menos golpeada que otras economías. Una economía con un 9,5% de cesantía permanente, o sea, eso va a durar, debería durar por lo menos el primer semestre del año 2021, amerita saber que va a haber una capacidad de consumo menor y por ende que va a haber transacciones de menor cantidad. Por eso hay que pensar también cómo nos acomodamos a economías más pequeñas, donde vuelva a ponerse de relevancia cuáles son las verdaderas necesidades que son las que se tienen que solventar en las economías familiares. Y también vuelve a hablar del tema de la redistribución de los recursos. Es decir, Chile tiene recursos hoy día para que todos podamos vivir en una economía más chica, pero que no implique que hay gente que se empobrezca mucho. Desde mi perspectiva, sí lo hay. Pero eso amerita redistribuir recursos. Entonces yo volvería a pensar en la idea de reformas tributarias, particularmente de impuestos a los más ricos, de tal manera que en vez de seguir endeudando, que es la política que ha tomado el gobierno,
seguir endeudando a la clase media. Más bien yo diría que los impuestos a los súper ricos podrían hoy día poner mayor cantidad de recursos en el circulante y con eso también enfrentar de mejor manera la crisis. De esas tres perspectivas miro lo que está pasando hoy. Ajá. Ricardo Millán está con nosotros también, junto a Henry Surmendi, Pablo Díaz, Miguel Ángel Millar en el estudio central de la radio. Miguel, ¿estás allí? Sí, estoy coordinando la entrevista para la tarde a propósito de lo que adelantaban de las compras de alimentos por medios inconducentes, creo. ¿Inconducente fue la palabra que usaste, Ricardo? No, parece que cuestionable por lo que se ha dicho, al menos por la prensa. Parece haber un tipo de negociación, un trato directo que no está justificado. Eso es lo que se dice, no está comprobado, por supuesto. Sí, bueno, en el municipio, en la intendencia, tengo la impresión de que el tema está siendo cuestionado desde todo lugar. Yo estaba tratando de coordinar, Víctor, te adelanto, una entrevista colectiva con un grupo de concejales, por lo menos 4 concejales de distinto color político para la tarde, precisamente para enfrentar ese tema. Pero continuemos con la conversación, digamos. Tú llevas el pulso de nuestros panelistas. A nivel nacional, de hecho, también hay una información que hoy circuló en el mostrador acerca del contrato de cajas de alimentos a nivel nacional y que se ha hecho con una empresa que está cuestionada, que está investigada afuera de Chile también, entonces, en Estados Unidos. Así es que hay mucha información al respecto. O sea, me parece que, claro, eso tiene que ver con lo segundo que planteaba el propio Ricardo, que es el tema de la confianza. Yo iba a proponerles también que pensemos un poco esto estaba viendo, por ejemplo, que esta semana se discute, acaba de confirmarse un veto presidencial al proyecto de ley que prohíbe el corte de suministro de energía, de agua, etcétera, en los domicilios. Y ese veto impediría que eso fuese ley. Eso tiene un trámite que vence el día sábado. Hasta ese momento tiene que verse qué va a suceder. Ahora el gobierno dice que, bueno, eso no es que no se resguarde el suministro de los bienes básicos para las familias, digamos, pero que no es necesario una ley, ¿no? No sé si estamos ya entrando en un debate que en algún rato lo planteamos aquí mismo así, digamos, como ideológico respecto de estas cosas, porque está además el tema del uso del 10% de los fondos previsionales. Está esta discusión del impuesto a la riqueza versus por ejemplo, un salario de emergencia en el caso de Chile, o un salario básico para las familias en todo tiempo, digamos. Pablo, sigamos conversando. Mira, tenía justo anotado que cuando empecé a escuchar, no solo aquí, obvio, de temas que se están discutiendo en el Congreso, lo que nosotros conversamos, en la noticia, si hay algo que la pandemia trae, el COVID, no puedo decir afortunadamente, pero algunas de las cosas que se van a poder ir sacando, que a palo, así lo expliqué el otro día, que a palo a veces en Chile es la manera de entender y aprender, y estamos, pareciera, metiéndonos en discusiones que son más de fondo. Cuando hablamos del tributo y la forma del tributo, cuando hablamos de la previsión y de quiénes son esos fondos, cuando hablamos de los beneficios y deberes que debemos tener como ciudadanos, al final lo que estamos haciendo, insisto, a palos y a veces a las rápidas, algunos sectores, es hablar del rol del Estado. Entonces, aquí, campaña personal, que hay muchos que se suman, pero aquellos que decían que este país no estaba preparado para hablar de Constitución, esto le ha demostrado absolutamente que estaban equivocados. Lo que se requería en Chile era hablar de Constitución, de cómo nos organizamos, y cuáles son, y qué entendemos por el rol del Estado, y qué entendemos por lo que el Estado debe entregarnos y nosotros entregarle al Estado. Y esas son las discusiones que están bien adentro. Y solo un comentario de algo que dijiste, Víctor, de uno de esos temas. Hay una frase que me ha dado vuelta harto estas últimas semanas que dice que lo legal no siempre es lo correcto. Y me parece que en el tema, por ejemplo, de los servicios básicos, en este caso de electricidad, que me tocó conocerlo bastante bien, me suena mucho a que lo legal no siempre es lo correcto. Yo personalmente hice todo el proceso de este reclamo a la distribuidora y a la SEC para entender qué es lo que estaban respondiendo, qué lo estaban haciendo, por el tema del
las mediciones no hechas y de los cambios en la facturación, y ahí te das cuenta que al final la única respuesta que está obteniendo toda la gente es que esto es legal, no está en la ley. No está en la ley, se hace. Pero no hay ninguna otra consideración, ni siquiera de la superintendencia, de la SEC, sobre la situación actual. Yo lo que decía era, aquí no es solo que, por ejemplo, aquí lo que tiene que ver es que justo llega un palo financiero más grande, o sea, una cuenta más grande en el momento en donde el sueldo es más chico, incluso de aquellos que han mantenido su trabajo. Entonces, claro, es legal hacerlo, sí, como muchas cosas que estamos discutiendo, pero a lo que iba al principio, la situación creo que obliga a conversar sobre si eso es bueno o no es bueno, o si es correcto o no es correcto, o si es necesario o no es necesario. Entonces, tomando lo que tú decías, sí, hay hartos temas que están dando vuelta, pero por último parece que nos estamos metiendo con vetos o sin vetos, con constitucionalidad a constitucionalidad, en temas que son bien profundos de conversar y que son total y absolutamente necesarios. Pablo Díaz, que nos acompaña aquí en el Territorios Sustentables de hoy. Estamos junto a Ricardo Millán y también a Henry Surmendi. Henry, ¿cómo ves tú la cuestión regional? Porque estos datos de cesantía son datos que nosotros en algún rato también habíamos conversado desde la otra perspectiva, de la perspectiva de que hay efectivamente empresas que han sufrido cíclicamente estas crisis, pero evidentemente esta es muy distinta. O sea, me comentaban, por ejemplo, que en un caso que nosotros alguna vez conversamos aquí directamente, que es el tema de Infodema. Infodema está pasando un momento especialmente complejo y es de las pocas empresas locales, digamos, que lograron sostenerse en la crisis asiática en su momento, que golpeó fuertemente esa área en especial, y después todo lo que ha ido pasando en las últimas 2 décadas. Y me comentaban que, por ejemplo, está efectivamente preocupada de cómo sostener la situación actual, pero básicamente lo que pasa es que no se está vendiendo lo que se estaba vendiendo nomás, ¿no? Ese es el punto. Y eso afecta obviamente a los trabajadores en este caso. Henry. Sí, mira, a nivel regional no somos la excepción, ¿ya? También, obviamente, los números a nivel regional son bastante negativos, sobre todo desde el punto de vista del empleo. Los últimos números de empleo también son bastante malos a nivel de la región. Y claro, tiene que ver porque varios de los componentes, ¿cierto?, del crecimiento, inversión privada, consumo, gasto, balanza comercial, están siendo negativos, están disminuyendo, ¿ya? Yo me quedo con un tema que mencionó Ricardo, ¿ya? Economías pequeñas, chicas, ¿ya? Nosotros somos una región aún más chica, ¿ya? Que juega más encima desde atrás, ¿ya? Con más desventajas. Hemos logrado algunas situaciones, ¿ya? Desde el punto de vista, al menos, que tengo que defender nosotros hacer un perfil, hemos logrado ayudar a varias de nuestras empresas regionales a que puedan mantener sus ventas, que al final del día la economía funciona con ventas, la economía funciona con que los privados puedan desarrollarse, ¿ya? Por más que nosotros aquí hablemos de un nuevo sistema, de una nueva forma de la intervención del gobierno en la economía la hacen las empresas, ¿ya? La hace el privado, hace el que toma el riesgo, el que hace el emprendimiento, ¿ya? El gobierno vive, ¿cierto?, de los ingresos que generan los impuestos que se le cobran a los privados. Eso hay que decirlo, hay que mantenerlo así. Si no, hoy día no tenemos economías en el mundo, ni siquiera la China, asegurar, ¿cierto?, que los factores productivos sean públicos y aseguren, ¿cierto?, un crecimiento desde el punto de vista de la alta intervención del Estado. No se da. Entonces, en ese sentido, claro, el apoyo que se les pueda prestar en estos momentos es clave, ¿ya? La posibilidad que se les pueda ayudar desde el punto de vista de la gestión, de menos burocracia y de traspasar información competitiva que les permita continuar, ¿cierto?, con ventas, trabajando,
¿ya? Es súper importante y relevante. Hoy día, obviamente, hay sectores, lo hemos dicho acá, hay sectores de la economía que es muy difícil apoyar y ayudar, ¿ya? Sobre todo aquellos que tienen restricciones sanitarias fuertes, turismo, restauración. Pero hay otros sectores de la economía que sí, y al menos a nivel regional, sí podemos apoyar, sí podemos generar condiciones de entorno para que continúe su desarrollo. Ya lo mencionaste, empresas forestales como por ejemplo, o relacionadas con los productos de la madera, como Infodema, ¿ya? Y otras empresas regionales que podemos seguir apoyando. Tenemos la suerte, entre comillas, digo yo, de que aún esta región no está con cuarentena total, como lo está, por ejemplo, la región de Valparaíso o la región metropolitana, y eso permite, ¿cierto?, que muchas empresas regionales que no son esenciales, ¿ya?, que la discusión que hoy día existe a nivel nacional, puedan continuar sus labores y desarrollen su actividad económica y con eso, ¿cierto?, su proceso productivo. Entonces ahí es donde yo hoy día al menos veo la necesidad de articulación, la necesidad de solidaridad, mira la palabra que voy a usar, ¿ya? Con muchas de nuestras empresas regionales que la están sufriendo, pero con apoyo pueden continuar funcionando y sobre todo haciendo que la rueda y se vaya generando desarrollo productivo, que es lo que hoy día necesitamos, ¿ya? Uno puede concentrarse, claro, uno puede discutir, como a veces lo hacemos y Ricardo lo plantea a nivel nacional, de las medidas y cómo se hacen. Pero a nivel local, nosotros los actores que estamos acá tenemos que, ojalá, ayudar a que nuestras empresas, que son las que hoy día generan el crecimiento, que pueden aportar al desarrollo, puedan seguir funcionando. Y es ahí donde al menos nosotros estamos concentrados, y es el llamado que hay que hacer, ¿cierto?, a todos los stakeholders, todos los que estén involucrados de alguna u otra forma, ya sea desde del gobierno regional, desde los distintos sectores políticos, desde el tercer sector, a apoyar a que esto continúe funcionando, porque es la única forma que tenemos en esta situación bastante compleja, inédita, ¿ya? 14,1% de IMASEC, inédito en los últimos 7 años, es donde tenemos que potenciar y que apoyar sobre todo a aquellas empresas que todavía están funcionando y que todavía están generando empleo y desarrollo en la región. Ajá. Henry Surmendi, que está con nosotros, pero Ricardo planteaba recién el tema del impuesto a la riqueza. Eso no necesariamente cambia el modelo, ¿no? Sí, pero son discusiones, digo yo, más de fondo, ¿ya? Se puede, mira, Acemoglu y Robinson, que son dos economistas bastante conocidos, tienen un libro que dice por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, ¿ya? Y no tiene que ver con que haya más impuestos o menos impuestos, ¿ya? Principalmente tiene que ver con que las instituciones que hacen funcionar los distintos modelos, no funcionan. Y ahí coincidimos plenamente con Ricardo y seguramente con Pablo y contigo, que en nuestro país desde hace ya bastante rato, ¿ya?, que hay instituciones públicas, políticas y del tercer sector que no están funcionando, ¿ya? Entonces, cualquier medida que vaya en función de aumentar la recaudación pública puede ser buena, puede ser positiva, pero si ese gasto es ineficiente, no sacamos nada de recolectar, ya nada de generar más recursos si vamos a seguir ejecutando mal el gasto y los presupuestos y no potenciando el consumo de las familias, no potenciando la inversión privada, no generando políticas económicas que favorezcan una mejora en la balanza comercial y que nuestras empresas puedan salir a vender sus productos al extranjero, no solamente commodity, sino que con valor agregado. Entonces, sí, es una situación que se debe conversar, se debe avanzar, pero para mí no es el fondo del asunto. Yo creo que ahí tenemos como país una discusión importante y claro, que tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Ajá. Henry Surmendi. Ricardo Millán. Sí, yo quería avanzar en solo clarificar una cosa con Henry, que cuando yo hablo de impuesto a las grandes riquezas, no estoy hablando en este minuto ni de un cambio de sistema, ni necesariamente de que nos vaya a ser más ricos. Son medidas de redistribución, más bien. Lo que yo digo es que, dado que la economía se va a achicar, lo que va a ocurrir es que si no hacemos un esfuerzo de redistribución, la cantidad de gente que va a bajar de la línea de la pobreza es mucha. Entonces,
Yo creo que como país es muy peligroso hacer eso. Entonces lo que planteo es una medida de redistribución que tiene que ver con con disminuir la desigualdad. Más que con si el país va a ser más rico o menos rico con esa medida. Ahora, estaba pensando siempre en como región. ¿Qué hacemos como región hoy día? Yo les quería plantear cuatro puntos que me parecen súper relevantes. Lo primero, un llamado urgente a las autoridades actuales, a los consejeros regionales, que más allá de las diferencias que tengan, yo creo que el tipo de espectáculo que se dio el otro día cuando un consejero regional se tomó la sesión de core y todo, yo creo que es una cuestión inaceptable hoy día. Tenga o no tenga razón, no quiero entrar en el tema de fondo si él tenía razón o no, él hacía un reclamo que me parece que es bastante atendible sobre la importancia de la unidad de los consejeros regionales para poder hacer frente común a los problemas de la región. Y él decía, mira, particularmente aquí hay un problema del Estado central que no cumple con una promesa, y él dice, los cores no nos ponemos de acuerdo de tal manera de presionar en conjunto, porque por supuesto que el sector que apoya al gobierno no quiere hacerle dificultades a su propio gobierno, y los otros no alcanzan a tener la fuerza para poder juntarse. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hoy día son clave, que los consejeros regionales den señales de unidad y que al mismo tiempo reflexionen, ojalá lo más participativamente posible, sobre qué se hace con la poquita plata que tienen en la región, pero qué se hace en conjunto, de tal manera que sepamos que estamos empujando un tema común. Eso por el lado de los cores. Señales de unión, señales de trabajo en conjunto, señales de acciones estratégicas, señales de futuro. Luego, a la autoridad del gobierno central que aparezcan, que efectivamente sean un factor, que no sean solamente los portavoces de la política nacional, y que por supuesto rechacen de forma clara y hagan todos los gestos que se requieran para decir que no van a aumentar acciones que generen desconfianza. Me refiero particularmente al tema de las cajas de alimentos. No basta con decir, ¿sabe qué? Vamos a investigar. No, yo creo que hay que ser mucho más rudo y estricto, de tal manera de generar condiciones de confianza, porque cuando salgamos de esto vamos a necesitar mucha confianza. Segundo, eso entonces. Eso respecto a la Ricardo Millán estaba hablando, lo estábamos escuchando allí y seguramente tuvo un problema en la conexión. Ha sido congelado por un rayo. ¿Sí, Miguel? Digo que ha sido congelado por un rayo. Sí, fuiste Ahora congelado por un rayo paralizador. Henry estaba haciendo campaña para congelar. Sí, yo creo que Henry activó sus sistemas digitales. Con mis manos aquí, no dice. Levanta la mano, Henry, levanta la mano. Yo le insisto que una de las cosas relevantes que tiene Chile es la inequidad, porque entonces acá se acaba de cortar la luz. No me diga. La comuna de Mafil, luz cortada en el sector. Bueno, pero de eso les quería decir la segunda cosa, que me parece que hay que hacer un esfuerzo gigante de comunicación interna, de generar la mayor cantidad de consumo hacia los comercios locales. Yo creo que, aunque a veces salga más caro, pero a mí me parece súper relevante que todos hagamos un esfuerzo por comprar lo máximo posible en las empresas locales. Estaba recién, y aprovecho de mandarle un saludo afectuoso a Iván Fuente, que es una persona que tiene ahí un pequeño negocio que imprime, que hace etiquetas, que hace envases, lo complejo que es para ellos vivir cuando la economía se achica. Entonces, pero si todos hacemos el esfuerzo de, aunque uno se sienta tentado de que a lo mejor contrate en Santiago y sale 2 pesos más barato, 3 pesos, ojalá hacer un esfuerzo grande por las empresas locales. Tercero, yo creo que hay que preparar un fondo importante de reactivación del sector turismo y servicio una vez que se pueda. Y para eso yo creo que les propongo, digamos, que el Consejo Regional guarde recursos de tal manera que se hagan, que permitan que con la propia gente de la región, que va a quedar muy afectada psicológicamente, que va a necesitar salir, que ojalá tengamos una tasa de ocupación de los servicios turísticos, aunque sea mínimo, para partir. Estoy diciendo octubre, noviembre, diciembre, supongamos que vamos a tener la oportunidad de salir. Ojalá que se pueda llevar a los niños de los colegios, en vez de meterlos dentro de la sala de clase de inmediato, llevarlos a pasear 1 o 2 días, aprovechar las cabañas, aprovechar los restaurantes, los centros de eventos. Lo mismo con los adultos mayores, que van a quedar tremendamente afectados. Bueno, un programa regional, nadie dice que tengan que irse, no sé, de vacaciones al norte, pero por lo menos que tengamos un poco de plata, también que nuestros adultos mayores puedan ir a pasear a la playa, puedan ir al río, al lago, y eso va a tener la doble función de hacernos cargo de los problemas que va a generar la pandemia en sí misma, pero al mismo tiempo reactivamos la economía. Y la cuarta medida que yo les quería proponer
que tiene que ver con el apoyo concreto a iniciativas que permitan desmonetarizar la economía. Hoy día lo que vamos a tener es una crisis de circulante muy importante. Y cuando hay crisis de circulante uno tiene dos posibilidades. Uno dice, oye, no tengo nada de plata, ¿qué hago? Y me quedo en la casa y quedo esperando que algún minuto tenga nuevamente el empleo y tenga el dinero. Y la otra es que yo genere acciones de economía desmonetarizada. Eso implica que empiezo a hacer trueques, eso implica que intercambio cosas, eso implica que yo digo, mira, a mí me llegó esto, te lo cambio por lo otro, sabéis que yo ejecuto un servicio, te lo cambio por otro servicio. Ese tipo de acciones requieren apoyo público, porque hoy día están ocurriendo por voluntariado, pero nosotros sabemos que sostenible cuando son voluntariados que están viviendo la propia crisis económica, ¿no? Yo creo que sería súper importante, aunque fuera armar un fondo pequeño, regional, para propiciar la economía desmonetarizada. Todos los sistemas de trueque, todos los sistemas de banco de tiempo, que permiten hoy día hacerse cargo de necesidades sin necesidad de tener dinero. Eso es lo que quiero decir. Yo sé hacer algo, tú sabes hacer otra cosa, yo lo necesito, tú necesitas lo mío, vengo y lo intercambio. O simplemente, el caso de los bancos de tiempo, que es más interesante aún, yo deposito mi tiempo y otro lo intercambia, aunque no sea un trato directo uno a uno. Eso genera además, por lo demás, una cosa que es muy bonita, que es decir, que al final del día el valor del tiempo de todos los seres humanos es igual, es equivalente. Yo creo que puede también ser una cosa fundacional. Entonces, proponer esas 4 medidas desde la región, Ajá. que creo que son claves: generación de parte de las autoridades, trabajo en común, contratación de empresas locales, fondo para reactivar el turismo a final de año y apoyo a iniciativas que desmonetarizan la economía. Ricardo Millán, que está con nosotros también en este panel en Territorios Sustentables y, bueno, pensando en lo que está pasando con las ollas comunes, de alguna manera las soluciones surgen no para dar solución a todo el problema, pero sí para enfrentar cuestiones inmediatas, ¿no? O sea, eso es lo que pasa con el caso de las ollas comunes. Pablo, Ricardo mencionaba el tema del Consejo Regional, de hecho. Yo sé que tú trabajas también allí haciendo las asesorías correspondientes y me parece que es relevante también pensar hasta dónde 4 medidas como estas, que son sumamente claras como las que ha planteado Ricardo, son posibles con una gobernanza como la que tenemos, digamos. O sea, no sé si da, ¿no? Bueno, ahora mismo hoy día estamos en comisiones de Consejo Regional. Yo me salí este rato para estar con ustedes y le vamos a echar abajo al tiro el plan al Ricardo. Lamentablemente, digamos. Mira, hoy día lo que pasa es que uno de los reclamos que hay, para que la gente lo sepa, el presupuesto que uno tiene todos los años, bien, exactamente lo sabe Enrique y Ricardo, se empieza a construir un montón de meses antes. Ahí estamos justo en eso, en donde cada servicio dice, mira, yo tengo tanta plata para el próximo año, vamos a construir de tal manera el presupuesto. Y hoy día estaba en ese proceso en donde los servicios han informado ya cuánta es la plata que van a tener de manera sectorial en la región. Y todos van a la baja. O sea, cuando yo estoy súper de acuerdo con Ricardo que hay que inventar sistemas para apoyar el turismo de manera distinta, de ahí quiero hacer un punto, pero cuando dice adulto mayor y colegio, que me parece una excelente medida, nos enfrentamos con que lo más probable que se está viendo es que el turismo a nivel regional, las únicas lucas que pone son para giras de estudio, estudiantes y adulto mayor. Y son las lucas que no vamos a tener el próximo año. Uno dice, a ver, la única plata que pone el turismo en la región son estos 2 programas, que uno podría reenfocarlos para que sean más rápidos, todo lo que quiera. Ya se sabe, o sea, ya se empieza a ver de que para el próximo año no van a estar, ya hay una complicación. Lo mismo pasa con todas las otras bajas de manera sectorial, las bajas que está anunciando el INDAP, las bajas que está anunciando el MOP, las bajas que está anunciando Salud, o sea, la de Ciencias, por ejemplo, que el ministerio completo va a tener una baja muy, muy importante a nivel regional, un ministerio que se está creando, que sabemos incluso que por pandemia es súper importante que genere acciones regionales de apoyo, presenta una baja muy, muy importante en una primera conversación, esta es preliminar, de los presupuestos que van a llegar a la... Por tanto, hoy día una de las complicaciones que vamos a tener es que vamos a ir todos, ciudadanos y sector público y privado, a pelear por un fondo que es cada día más chico, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el famoso FND. Porque sectorialmente se van a recortar recursos para todos los programas nacionales, evidentemente, como dice Henry,
aquí los fondos son finitos, hay pocos y hay que redistribuirlos, pero como decía, me acuerdo que parlamentario hace poco, de nuevo parece que el pato lo va a pagar la región. Entonces ahí hay una complicación para poder hacer esta estructuración desde lo que es el Consejo Regional. Y lo segundo, que es difícil, que estamos viendo muchísimo, es este tema de, los consejeros por alguna vez, esperemos se pongan de acuerdo y se saca un plan y decimos, oye, para allá va la región. Desde que ellos dicen, hasta que estamos viendo los programas, está pasando muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, insisto, en una situación como la que estamos viviendo. Solo un ejemplo súper concreto que se va a discutir, o se debe estar discutiendo en esta radio. El 22 de abril de este año, por prensa, incluso por prensa, así público, el 22 de abril de este año se anuncia que el Consejo Regional acaba de aprobar un paquete de medidas que son cerca de 4.700 millones de pesos para la economía regional. 22 de abril. Hoy día, 7 de julio, no está. O sea, esas líneas no están. No se han publicado. Se espera que se publiquen esta semana, la próxima. Pero llevan que casi 80 días. 80 días de crisis, en donde se anuncia que vamos a hacer algo, ya casi 3 meses en donde eso. Eso es lo que quería comentar, pero déjame hacer un paréntesis solo para que no quede ahí dando vueltas. Si hay una diferencia, no es con Henry, es con el pensamiento económico que se tiene de distintos sectores políticos, es un poco lo que pasó hace un ratito. Yo dije que la conversación económica, desde el punto de vista económico, tenía que ver con cuál es el rol del Estado. Y Henry inmediatamente ocupa 2 conceptos. Dice que él tiene que revisarlo de la intervención del Estado y de la estatización. Y no tiene que ver una cosa con la otra. Cuando uno habla de establecer el rol del Estado en la economía, no está hablando ni de estatizar las empresas, ni de intervenir el Estado, desde el Estado al mercado. Entonces, a eso me refiero con lo de fondo, que empiezan a aparecer conceptos de un lado y de otro, y como hablábamos siempre del tema de la ideología. Y lo último que quiero decir, con lo que decía Ricardo, y aquí yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, si hay un instrumento que ha permitido que algunas medidas se apuren, en el caso del fomento, o para hacer todos estos programas, que Ronnie, Ricardo, Henry, yo mismo, muchos, es Fomento Los Ríos, descentralizado de economía en la región, y nuevamente estamos con los rumores de que el próximo año el Fomento Los Ríos termina y no sigue como programa y se centralizan los fondos. Si hay algo en donde tenemos que ponernos de acuerdo, y ahí lo pongo en la mesa para que también ayude, que hay que hacer es que una descentralización, bien o mal, pero que por lo menos ha mostrado funcionar, en esta región, a diferencia de casi todas las del país, que estaba ahí tratando de empujar, y hoy día otra vez se dice que se va a terminar el próximo año y que todos esos recursos se van a centralizar. Creo que sería un error ya más catastrófico de lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que hay que hacer una defensa, porque es una de las maneras que tenemos de hacer programas diferenciados para la región. Si cada región tiene su historia, y además dentro de la región son sector económico tiene su historia. No es lo mismo apoyar al comercio con un instrumento que apoyar al turismo, que va a tener que aguantar hasta que lleguen los turistas. Son visiones muy distintas que hay que tener. Si no tienes instrumentos como Fomento Los Ríos, difícilmente lo puedes lograr. Henry Surmendi. Sí. Yo no hablé de estatización, sí, me quedé dando vuelta ahí hablé de intervención. Lo anoté, querido Contertulio, lo anoté ahí. ¿No? Esa palabra. La voy a revisar. Es lo que se le sale. Sí, Bueno, hablé de intervención del Estado en la economía, un concepto keynesiano bastante fuerte, que se ha utilizado bastante en el último tiempo. Va a estar en el podcast por si acaso, si lo quieren revisar. Sí. Lo que me quiero quedar con las propuestas, ¿ya? Creo que uno de los temas importantes que hoy día debemos aprovechar y trabajar, insisto, preocupándonos de que la rueda siga girando y de que nuestra economía siga funcionando, sobre todo nuestra economía a nivel regional. Y yo insistí bastante y lo voy a seguir haciendo porque es parte de mi trabajo. Es hoy día el tema del e-commerce, ya la economía digital. Creo que sí, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que
dar señales políticas, nuestros consejeros tienen que alinearse, trabajar juntos y lo demás. Pero insisto, eso es una parte de la economía, es una parte de la rueda, ¿ya? Que no es la que finalmente desencadena los procesos de desarrollo en los distintos países, ¿ya? Si ellos funcionan bien, obviamente ayudan. Pero hoy día muchas economías, muchos países están avanzando, están logrando generar empleo y recursos aprovechando las ventajas competitivas y comparativas que tienen. Y uno de los temas importantes hoy día, yo creo que donde tenemos que poner esfuerzos muy importantes en el tema del e-commerce, ¿ya? Somos una región que tiene mucho potencial. Nosotros hemos demostrado con trabajo con nuestra pequeña y mediana empresa que se puede lograr llegar a nuevos mercados, tanto nacionales, dentro de la región, ¿ya? Incluso a nivel local. Hoy día mucha de nuestra pequeña y mediana empresa está comenzando a usar el e-commerce, ¿ya? Nosotros tenemos un estudio que vamos a hacer una presentación esta semana respecto a cómo se ha incorporado en el tema de las redes sociales, en los canales de venta, y es increíble, ¿ya? Empezamos de una de cada 3 personas que utilizaba en algún momento algún canal de comercialización online a 2 de 3 personas, ¿ya? Eso es tremendo, eso es mucho, ¿ya? Y eso abre unas tremendas posibilidades, sobre todo el día de hoy, a mucha y pequeña y mediana empresa que no tiene cómo vender, acceder a nuevos clientes, ¿ya? Y ahí de nuevo, si nosotros como sector público generamos herramientas que les puedan ayudar a nuestra pequeña y mediana empresa a incorporarse en este tema del e-commerce, de la economía digital, obviamente también en el corto plazo podemos ayudar, ¿cierto?, en esta situación. ¿Para qué mencionarlo a nivel de empresas ya medianas y más grandes, que es un poco a dónde viene y dónde va a venir este tema? El tema del e-commerce llegó para quedarse, y ahí yo creo que como región tenemos un tremendo desafío. Creo que es una gran oportunidad, no solamente desde el punto de vista de generar nuevos ingresos, sino que también de posicionar una economía distinta. Ya lo decía Ricardo, tenemos que pensar que las cosas van a cambiar y pensar en formas distintas de hacer las cosas. Y creo que ahí es un tema en el cual nosotros como ProChile estamos trabajando firme, vamos a seguir trabajando, tenemos plataformas propias a nivel nacional, estamos haciendo que nuestra pequeña y mediana empresa se incorpore hoy día a las plataformas que están vendiendo en el mundo, y ahí yo creo que hay un desafío importante y no menor, estimados, y que creo que es un tema que hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo y haciendo que los recursos públicos, los pocos que vamos a tener, nosotros, a propósito de eso, Pablo, a nosotros nos recortaron el 40% del presupuesto, ¿ya? ProChile, 40%. Nosotros, 5 proyectos que teníamos en la región, lamentablemente no se van a poder ejecutar, y otros 5 que teníamos tuvimos que rebajarle entre un 30 y un 60% de las actividades que tenían aprobadas, ¿ya? Así que sí, ha sido fuerte la rebaja de los proyectos, pero bueno, estamos supliendo con harto trabajo con nuestras oficinas comerciales a nivel internacional, con harta gestión, pero sí, el tema del presupuesto regional es menor, a nivel nacional también ha sido fuerte la disminución, y bajo ese escenario hay que encontrar alternativas, opciones que permitan avanzar. Y insisto, el tema del e-commerce es un tema no menor. Yo me gustaría ver muchos más servicios públicos, muchos más universidades metidas en este, sobre todo universidades y organizaciones no gubernamentales apoyando este tema, porque a muchas empresas hoy día les está permitiendo abrir nuevos mercados, no solamente internacionales, no estoy pensando solo en internacional, hay muchas formas de venta intrarregionales, hoy día la cadena logística, la posibilidad del delivery, hay mucha empresa especializada que hace este trabajo. Sin ir más lejos, Miguel, hace un par de días atrás tuvimos una reunión con un wholesaler, que son, no sé si ustedes conocen, eBay y Amazon, que son estos como vendedores, grandes vendedores que tiene Amazon, ¿ya? O que tiene eBay. Y tuvimos una reunión con ellos de Estados Unidos y nos pidió nombres de empresas para comprar productos. Imagínate, en Estados Unidos esta cuestión se sigue moviendo, y hoy día el tema del e-commerce llegó para quedarse. Yo lo he mencionado acá, dimos un tremendo salto
tanto a nivel público como privado, en ocupar las herramientas de Internet para hacer negocios. Y ese yo creo que es un tema que debería ser centro de discusión, sobre todo a nivel regional, y de propuestas de acciones concretas, porque en el mediano y corto plazo creo yo que podríamos dar respuesta a varias de nuestras necesidades, de nuestras pequeñas y medianas empresas que están teniendo el día de hoy, que van a seguir teniendo problemas y que se les puede encontrar solución. Eso. Henry Surmendi, que está con nosotros. Nos hemos pasado unos minutitos, pero bueno, queremos cerrar las rondas también con Ricardo Millán. Ricardo, te escuchamos. Tu micrófono, tu volumen, Ricardo, tu micrófono. Les decía que una reflexión final solamente, que hay cosas que tal vez la región las habla en un minuto de la vida y que en el minuto no le ponemos ni la suficiente atención ni los suficientes recursos, y que al cabo de un rato nos damos cuenta que a lo mejor habría sido una muy buena apuesta haberle puesto toda la energía posible. Cuando empezamos a hablar de la posibilidad de que la región se hiciera fuerte en servicio a distancia, por ejemplo, que era un poco hablar de teletrabajo, prestación de servicios a distancia, e-commerce, fue hace hartos años atrás, y por eso yo quiero ser insistente en la necesidad de que los actores de la región tomemos acuerdo y que avancemos en algún lado. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo en cuál al principio, pero que en el lugar donde hay acuerdo sí nos metamos en serio, porque, claro, cuando nosotros hablábamos que efectivamente esta era una región que no tenía capacidad de consumo, entonces que requería los mercados externos, y empezamos a hablar, y ahí gente se acordará, porque esto hace mucho tiempo que empezamos a hablar, oye, de efectivamente los e-commerce, efectivamente las capacidades logísticas de la región, la cantidad de camiones refrigerados que salgan desde la región hacia los mercados grandes, la necesidad de conectarse con el mercado argentino. Pero parece que en esos minutos cuando lo hablábamos, o cuando alguien lo hablaba, eran como hablar de cosas demasiado lejanas, y ahí la discusión se iba, no, porque hay que armar la sede de la Junta de Vecinos, porque eso es lo relevante. ¿Cómo hacemos convivir la conversación del día a día con la conversación estratégica en la simultaneidad? Porque eso es súper relevante. Y para eso necesitamos primero que nada, que se incorporen a todos los actores. Y yo creo que ahí el mundo empresarial a veces echa de menos cuál es su espacio de participación. No se le ve con claridad la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, no se le ve con claridad el gobierno regional. Cuesta encontrar cuáles son los espacios de participación de los empresarios, pero al mismo tiempo la importancia de las señales que demos en conjunto, de que la región hoy día está mirando esto, enfrentando la crisis, primero que nada, de una forma común, de una forma compartida, con planes concretos, pero al mismo tiempo que no deja de mirar el futuro. Yo creo que eso es súper, súper clave, empezar a pensar que lo que hagamos hoy día nos va a repercutir en la siguiente pandemia, por decirlo de una manera como simbólica, ¿no? Que no esperemos que nos venga otra pandemia para decir, oye, hagamos esto, sino que más bien hagamos con decisión ahora. Mire, la industria alimentaria hoy día va a salir bastante bien parada de esta crisis. Sí. Entonces, bueno, hagámonos fuertes en la industria alimentaria, pues si ya nos planteamos un programa de alimentos con valor agregado, nos dimos 500 vueltas y finalmente no nos hemos hecho fuertes ahí. Podríamos hoy día ser una región tremendamente fuerte y estar abasteciendo al país mucho más de lo que estamos haciendo. Bueno, tomemos la decisión y avancemos juntos. Es un llamado súper profundo y súper en serio, decir, ¿sabe qué? Dejemos las pequeñeces, dejemos de andar enredándonos y pongámonos a hablar realmente de lo que nos importa, que es salir de esta, pero al mismo tiempo prepararnos para una siguiente, o si no hay una siguiente, estar preparado para que nos vaya mucho mejor en el futuro. Bueno, con esos deseos, yo quiero comentarles un par de mensajes que nos llegaron aquí también al chat. Juan Pablo Huichamán dice, nueva constitución para poner objetivos en común. Por fin gente seria hablando de turismo, agrega. Y Juan Francisco Vidal dice, hay economía digital con la empresa Valley. Si le interesa, le envío contacto. Por supuesto, envíalo y lo compartimos aquí en el chat. Esto es el día 9, en un par de días más, sobre economía digital, seguramente algún webinar. Miguel, estás en el estudio. Sí, estoy en el estudio, preparado para darle las gracias a quienes nos han acompañado el martes de hoy. Pablo Díaz, Ricardo Millán,
Henry Azurmendi, nuestros ex intendentes, nuestros ex directores regionales de Corfo, y así podríamos seguir. Y siempre nos referimos a los ex como mirando hacia el pasado, pero la verdad es que sabemos que respecto a estos temas son figuras del presente y del futuro de la economía regional. Así que muchas gracias por acompañarnos y por dar continuidad a esta conversación. Les decía, nosotros estamos suspendiendo una semana y media prácticamente de suspensión en la producción, estamos actualizando los soportes y los registros web. Por si tienen alguna duda acerca de sus dichos, ahí van a estar los podcasts a disposición no solo de ustedes, sino también del público. Y estamos retomando el programa el ritmo de producción de la radio, así que vamos a tener material para saber efectivamente cómo incorporar la voz de los mismos productores locales a esta conversación que ustedes están teniendo todos los martes, y cosa que esperamos ya poder hacer desde la próxima semana. Recordar solo dos cosas al despedirnos, porque además estamos despidiendo el bloque de continuidad en vivo de la mañana. Y es que ahora a contar del mediodía tenemos un nuevo programa en la radio, conversaciones con el maestro Dominique Tockman, directora de la Orquesta de Cámara de Valdivia, entrevista a Emanuel Baldini. ¿Perdón, Sebastián? Sí, es que tengo el monitor acá y tengo la cámara acá, entonces Sebastián me está llamando la atención porque dice que no miro la cámara. Dominique Toddman estará al mediodía entrevistando a Emanuele Baldini, director de la Orquesta de Cámara, director artístico musical de la Orquesta de Cámara de Valdivia, en una conversación que se hará también frecuente y permanente cada martes a contar de esta semana, por lo menos por los próximos 2 meses, como parte de las actividades de la Orquesta de Cámara en tiempos de pandemia. Eso es una cosa, y la otra cosa reiterarles que a las 19 horas tenemos comprometidos por lo menos ya la participación de 3 de los integrantes del Consejo Municipal de Valdivia para actualizar las discusiones de cara al público de Radio Universidad Austral de Chile respecto de lo que se está discutiendo en estos días en el Consejo Municipal de Valdivia. Pablo, Ricardo, Henry, no sé por qué se me fue tu nombre, oye. Henry, estimado Henry Azurmendi, sí, despidámonos, simplemente una última intervención. Yo escuché sus últimas reflexiones, pero siempre es bueno que, tal vez incluso en ese orden, a Pablo, Ricardo, Henry, tengamos la última palabra para despedirnos del público. Pablo. Vale, súper cortito. Lo primero, con la rebaja de presupuesto Pro Chile, creo que las giras comerciales van a poder ser a Loncocho por ahí, es lo que no puede llegar. Pero desde lo serio, yo creo que lo que necesitamos incorporar es una campaña que también he iniciado, es sacarnos esa justificación de que no podemos hacer políticas públicas diferenciadas. Hoy día tenemos tecnología, hoy día tenemos bases de datos, hoy día hay una cantidad de proyectos que se han financiado desde el Estado. Sería bueno empezar a ocuparlos para poder hacer incentivos diferenciados para necesidades diferenciadas de los distintos sectores económicos. Creo que allí hoy día la tecnología nos puede ayudar a que estas respuestas lleguen como tienen que llegar a los distintos actores. Gracias, Pablo. Ricardo Millán. Sí, quiero despedirme enviando un saludo súper afectuoso a la gente que hoy día, a los trabajadores, a los emprendedores, a los empresarios que lo están pasando difícil, pero que aún siguen teniendo alguna forma de ingreso. Y además nos va a todos a ser mucho más solidarios, preocuparnos de aquellos que lo están pasando mal. Yo creo que una cosa que nos tiene que caracterizar como región es la capacidad de ser solidario, de tener formas de economías distintas. Así es que saludo a todos, lo están pasando bien, mal, más o menos, pero que todos juntos mucho más probable que salgamos adelante, que nos acordemos siempre del que tenemos al lado. Muchas gracias, Ricardo. Henry. Está dando al volumen. No, gracias por el espacio. Solamente comentar que esta semana tenemos una importante jornada de trabajo. Nosotros, ya les contaré la otra semana, tenemos una sesión de la Mesa COMEX. Hemos invitado a 2 subsecretarios que nos van a presentar: el subsecretario Yáñez de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que nos va a hablar y nos va a contar el último acuerdo digital que firmó Chile de economía digital, que firmó con Singapur y con Nueva Zelanda. Así que espero contarles con más detalle de qué se trata esto. Creo que es sé que es un muy buen acuerdo que se ha firmado, es inédito a nivel de Latinoamérica, de países de nuestro sector. Y también vamos a estar con el subsecretario Moreno de Hacienda. Vamos a estar viendo el tema de la bajada de los recursos hacia la pequeña y mediana empresa, pero con un enfoque en el tema de exportadores. Vamos a estar obviamente viendo el tema de Infodema. Así que esta semana va a estar interesante desde el punto de vista del comercio exterior, en una sesión más de nuestra Mesa COMEX, que yo la otra semana
espero contarles algunas novedades y cosas que ahí salieron. Eso. Muchas gracias, Henry y Víctor, para que despidas este programa y este bloque. Nos volvemos a escuchar mañana. Mañana a las 9:30, a las 8:30, tenemos panel de República de los Ríos. Mañana a las 8:30 está con nosotros Juan Andrés Varas y Diego Montesinos, y nosotros de todos modos nos volvemos a reencontrar el martes en este espacio de las economías locales, del territorio sostenible, como se le ha llamado, y que por supuesto vamos a seguir compartiendo con Henry Surmendi, con Ricardo Millán y con Pablo Díaz. Un gusto como siempre. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Sebastián Valenzuela, nos quedamos contigo. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral.